amados hermanos, hemos leído, leído la palabra de Dios y ahora buscaremos poder reflexionar un momento en ella. Para aquellos que no entienden lo que hacemos en este momento, les cuento que este es un momento donde nosotros tomamos una porción de la Escritura y meditamos en algunas secciones, en algunas partes de dicho texto, con el fin de entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, no a través de ideas humanas. Y por esa razón que es importante tener una Biblia en sus manos, o el celular, o algún amigo que esté ahí al lado suyo y que pueda compartir con ustedes el texto que acabamos de leer, porque de esa forma lograremos reflexionar juntos. Nosotros queremos escuchar a Dios. Esa es nuestra intención, escuchar su palabra, porque Él es el que nos alimenta. Y es eso, más bien, para eso hemos venido hoy. Adoramos, oramos, leemos la Biblia, porque es lo que buscamos. Si Él no nos habla, somos un desierto. Volveremos a casa igual. Pero lo que deseamos es que Él nos hable. Y por eso yo te ruego que no te duermas. Mantente despierto. Toma tu Biblia, abre un celular. Romanos capítulo 11. Es fácil, tú lo puedes googlear y lo encuentras. Y vamos a ir trabajando algunos textos allí. ¿Bien? Dicho eso, te invito a que podamos orar, porque necesitamos mucho de la ayuda de Dios para este tiempo. Padre, ayúdanos para poder entender lo que acabamos de leer. Nosotros queremos escucharte a ti y solamente a ti. Eres tú solamente el quien puede alimentarnos. Tú solamente eres quien puede ayudarnos. Por eso, Señor, humildemente reconocemos nuestra dureza, reconocemos lo difícil que es para nosotros mantenernos atentos. Háblanos y transforma nuestras vidas, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Solamente tu palabra puede cambiar nuestro rumbo, puede abrir nuestros ojos. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos titulado una serie, esto es como Netflix, ¿no? Varios capítulos. En esta serie hemos estado hablando de capítulo 9, capítulo 10, y ya estamos llegando a la última parte del capítulo 11. Nuestro gran propósito con esta serie de reflexiones, meditaciones a través de Romano, capítulo 9 al capítulo 11, es pensar un poco acerca de este concepto. Elección, pueblo. ¿Por qué tú y yo somos parte del pueblo de Dios? Hay personas que no son parte del pueblo de Dios, por muy buenas que se crean, por muy moralistas que sean, aun cuando no hayan cometido ningún crimen y sus hijos los consideren en alta estima, todas esas cosas no son un requisito para ser hijo, para ser parte del pueblo de Dios. Hay otras cosas que Romanos 9, 10 y 11 nos ha estado enseñando. Y hemos estado reflexionando en eso. Porque queremos nosotros saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Somos parte del pueblo de Dios o no lo somos? Y durante este tiempo nos hemos dado cuenta que a partir de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, un pueblo que ha sido el pueblo de Dios durante todo el Antiguo Testamento, que es Israel, ha sido rechazado por Dios. O más bien, Israel ha rechazado a Dios. Y eso nos ha generado a nosotros un asombro. Porque Israel, como pueblo de Dios, era dueño, digámoslo así, de sus pactos. Era dueño de la palabra de Dios. Interpretaba la Biblia de forma correcta.
Tú le preguntabas a un judío, ¿dónde se encuentra cierto pasaje? Y el judío, a ojos cerrados, era capaz de recitarlo. Guardaba la ley, era irreprensible, pero estaba excluido. Y estuvimos mirando eso, de por qué sucedía eso. ¿Por qué el pueblo de Dios ya no era pueblo? Y miramos algunas cosas. Por ejemplo, miramos un poquito allí en capítulo 9, versículo 1 al 13, donde Pablo está lidiando con algunas objeciones. Y Pablo está preguntando, ¿será que el pueblo de Dios ha dejado de ser pueblo porque Dios no ha cumplido sus promesas? Pablo dice, de ninguna manera. Dios siempre cumple con sus promesas. El problema es que no todo Israel es hijo de la promesa. Es como decir, no todo hijo que nace en un hogar cristiano es necesariamente cristiano. Ojo con eso. No lo demos por hecho. Pablo dice, el problema de Israel es que no todo israelita es un hijo de la promesa. Hay un acto de elección. Dios obra. Y eso es lo que nos explicaba en los primeros 13 versos del capítulo 9. Luego Pablo aborda una segunda pregunta, donde él, al pensar en esta idea de la elección, donde Dios elige, Pablo pregunta, ¿será que Dios es injusto? Escoge a algunos, rechaza a otros. Pablo nuevamente dice, de ninguna forma, porque Dios tiene la prerrogativa, el derecho de poder tener misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Por lo tanto, allí nuestro gran problema, decía Pablo, en el capítulo 9, verso 14 al 32, es que nosotros no queremos ceder el control. Dios es soberano. Él es el alfarero divino. Ustedes y yo somos el barro humano. Él puede crear vasos de honra como también vasos de deshonra. Y Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Pero luego nos preguntamos nuevamente en el capítulo 9 y capítulo 10, ¿dónde está el problema? Porque Israel rechaza a Dios. Y la respuesta en estos dos capítulos es una. Israel rechaza el camino de salvación de Dios por medio de la fe. Israel buscó salvación por medio de las obras. Él creyó, Israel pensó que su obediencia era suficiente para ser agradable ante Dios, que sus buenas obras eran más que suficientes para ir al cielo. Pero Pablo nos va a enseñar, o más bien nos enseñó en esos capítulos, que hay muchas personas muy buenas, muy generosas, que van a estar en el infierno. No depende de cuán bueno eres tú, de cuán generoso eres, de cuán buenas son tus obras, de cómo la gente te aplaude o te reconoce. No tiene que ver con obras, tiene que ver con el camino que Dios ha establecido para salvarnos. Y ese camino es la fe. Pero Israel escogió el camino de la incredulidad. No aceptó el camino de Dios. Y muchos hoy así deciden vivir. Ignoran a Dios, a pesar de haber nacido en hogares cristianos, haber sido educado bajo el cuidado de las Escrituras, conocen evangelio, saben, mas ignoran a Dios, caminan por el camino de la tristeza, como le digo a mis hijos yo.
en lugar de caminar por el camino de la alegría. No camines por ese camino, por el camino de la incredulidad, porque no te irá bien. Serás rechazado. Ese no es el camino que el Evangelio propone. El camino que el Evangelio propone es el camino de la fe. Cree en Cristo como tu Salvador. Él vino a morir en una cruz por tus pecados. Vive por gracia confiando en Él. No confíes en ti y en tus buenas intenciones. Confía en Él para acercarte a Dios. Sin embargo, hay dos cosas que el sermón anterior y el sermón de hoy día tratarán de descifrar. Y es que si este camino de la incredulidad para Israel es, o más bien significa, de que es un camino que ya no tiene remedio. Según capítulo 11, versículos 1 al 10, el camino de la incredulidad para Israel no es un camino total. No es que todos han rechazado a Dios. Si ustedes estuvieron la semana pasada y reflexionaron ahí en los 10 primeros versos de este capítulo, se darán cuenta de que Dios en su misericordia siempre tiene un remanente. Guarda para sí hombres y mujeres que le aman. A pesar de que todos o la mayoría, según nuestra propia apreciación, le dan la espalda, Dios guarda un remanente para sí mismo. Y eso se ilustró a través de esta historia del Antiguo Testamento, donde Elías, desesperado, pensando de que era el único que quedaba en medio de un pueblo apóstata y que estaba a punto de morir, Dios le dice: yo he guardado a un montón de personas, no recuerdo el número ahora, para mí. Así que, Elías, despierta. Yo, dice Dios, guardo un remanente. La incredulidad no es total. Y hoy la idea es poder enfocarnos en que también esa incredulidad no es final. Y eso lo vamos a observar hoy día porque, según los textos que acabamos de leer, versículos 11 al 32, hay salvación para Israel. A pesar de su incredulidad no es final. Y eso, ¿saben ustedes? Nos otorga esperanza. Porque ustedes y yo somos como Israel. En muchas ocasiones incrédulos. Lejos de Dios, pensamos de que no hay esperanza para cambiar. Ya no tiene remedio, dicen algunos. Eso no. Hasta allí llegamos. ¿Para qué vamos a seguir esforzándonos? Pero aquí Pablo nos enseña que a pesar de estar viviendo en medio de un pueblo que ha rechazado a Cristo, este pueblo tiene esperanza por misericordia de Dios. Y hoy vamos a reflexionar un poco en eso, en cómo podemos tener esperanza, pero a través de un acto de humildad. Hay un pasaje que yo quisiera que ustedes pudieran poner atención. Principalmente está allí en los versículos 20 al 22 de Romanos capítulo 11. Y es allí donde yo quiero hoy día desarrollar mi propuesta para ustedes, digámoslo así. El versículo 20, parte B, dice así, permítanme leérselos, del versículo 20 al 22, y dice así: así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti,
Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Este texto principalmente está dirigido hacia los gentiles. Gentiles que habían sido injertados en el olivo, que es la metáfora que está usando aquí Pablo para referirse a la iglesia que ha creído y que no es judía y que fue unida al pueblo de Dios como una rama silvestre, pero que comenzó a enorgullecerse, a creerse más de lo que debía creerse, pensando que Dios había rechazado a un pueblo y había aceptado al otro, que en este caso somos nosotros, porque nosotros éramos mejores. Sin embargo, aquí Pablo hace un llamado a la humildad. Evita la presunción, evita la vanidad o el alarde por creer que tienes cualidades diferentes, por pensar que tu condición espiritual es diferente a otro. Ese no es el camino, dice Pablo. El camino es humildad. Sé humilde. Hay una frase de James Dobson. Él es un psicólogo cristiano, una persona muy reconocida en nuestro medio, que escribió en una ocasión lo siguiente. Cuando él sentía la tentación de sentirse autoimportante o autoritativo, él decía lo siguiente. Él recordaba lo que la madre ballena le dijo a su hijo vallenato. Esto es lo que decía la madre ballena a su hijo vallenato. Cuando llegas arriba, a la superficie, y empiezas a soplar, allí es cuando te arponean. Así que, cuidado. Porque cuando te elevas, es allí donde tú mueres. Y esta historia pequeña, ¿no? Tiene mucha relación con esta idea de inflarnos. Tiene la idea de mantenernos, o más bien poner una advertencia. Cuidado con el ego, cuidado con la autosuficiencia, cuidado con elevarnos mucho. Porque cuando sucede eso, entonces viene la caída. Hay un texto ahí en Proverbios muy interesante. Proverbios capítulo 16, verso 18 y verso 19. El texto dice así, permítame leerlo. Al orgulloso le sigue la destrucción. A la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Esta es la idea de Pablo aquí en Romanos 11. Gentiles, personas que creen, ustedes no son mejores que los judíos. Cuidado con vanagloriarse. No sean presumidos, sino que vivan bajo el temor de Dios. Y hay tres ideas. Yo voy a destacar tres ideas bonitas de este texto, ¿ya? Si me permiten. Si ustedes quieren anotar allí, pueden hacerlo. Hay tres ideas que aquí nos ayudan para poder entender un poquito este llamado de Pablo a la humildad y a reconocer de que ustedes y yo, si somos algo, si somos parte del pueblo de Dios, si hemos creído, no es porque somos buenos, no es porque somos especiales, no es porque somos diferentes a los demás, sino porque la misericordia de Dios se ha empeñado en llamarnos, buscarnos y transformarnos. Es solamente eso.
Entonces, ¿por qué ustedes y yo no deberíamos vivir o caminar por este mundo de forma orgullosa y presuntuosa? La razón está, en primer lugar, porque nuestra inclusión, es decir, si ustedes y yo somos parte del pueblo de Dios, se debe en primer lugar a la exclusión de Israel de dicho título. Miren ustedes por un momento capítulo 11, ahí estamos, ¿no? Versículos 11 al 16. Voy a leerlo para que ustedes puedan seguirme con su vista. Se proyecta ahí adelante si es que no tienen una Biblia. Y el texto dice así, versículos 11 al 16. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Aquí Pablo se está refiriendo a Israel. ¿Ellos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, dice. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, es decir, a los no judíos, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, si tú miras un poquito, si pusiste un poquito de atención, el texto nos está intentando llevar a esta idea de que ustedes y yo hemos sido incluidos al pueblo de Dios por medio de la exclusión y el rechazo de Israel. Es decir, la razón de por qué el Evangelio ha llegado hacia nosotros, chilenos, es porque Israel rechazó a Cristo. Y eso es una verdad que se manifiesta claramente en el libro de los Hechos. Si ustedes conocen el libro de los Hechos de los Apóstoles, una de las cosas que se enfatiza mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que los apóstoles, cuando iban a una ciudad, ellos en primer lugar predicaban en sinagogas. Al predicar en las sinagogas, el ciclo nos muestra de que los judíos se dividían. Algunos rechazaban, otros aprobaban. Pablo salía de las sinagogas y predicaba el evangelio a los gentiles. ¿Qué les resultó eso? Resultó en una iglesia multiétnica, debido a que los judíos rechazaban el evangelio. Es el rechazo de este pueblo lo que, según el versículo 12, enriqueció al mundo gentil. Es el rechazo de este pueblo lo que produjo la reconciliación de Dios con el mundo, según el versículo 15. Pero no solamente eso, sino también este rechazo y esta actitud del pueblo va a producir otra cosa. Según Pablo, va a producir de que el pueblo de Israel sienta celos. Versículo 14 del capítulo 11. Celos. Celos de ver a una iglesia que recibe las bendiciones que ellos deberían recibir, pero que no las están recibiendo debido a su incredulidad. El celo comúnmente es un concepto negativo para nosotros, pero en este texto el celo tiene la idea de mostrarnos un deseo, un deseo
de tener para sí mismo algo que otras personas tienen. Y Pablo dice en este texto de que el Evangelio, al transformar gentiles, seguidores de Cristo, produce celo en el pueblo de Dios. Y ese celo los llevará a ellos, a los judíos, a desear lo que ellos tienen. Y aquí obviamente tenemos que hacernos una pregunta. Porque reitero, ustedes, todos ustedes, no son judíos. Ustedes son gentiles igual que yo. Y el Evangelio ha llegado a nosotros, se supone. Y el Evangelio, ese Evangelio, ha transformado nuestras vidas, ha transformado nuestras familias, ha transformado esta iglesia. Todos nosotros aquí presentes, como diría Donald Carson, somos enemigos naturales, pero estamos aquí reunidos no porque somos parte de un mismo equipo de fútbol, no porque hay un partido político, no porque existe un gusto en particular, es una fe la que nos une. Esa fe que se supone ha cambiado nuestras vidas, genera en los de afuera, en aquellos que no creen en Jesús, un deseo de tener lo que ustedes tienen. ¿Creen ustedes que sus amigos desean tener la vida que ustedes tienen? ¿Creen ustedes que sus amigos, vecinos, desean tener la familia que ustedes tienen? Porque Evangelio debería producir eso. Una vida tan extraordinaria que debería generar celos en los demás. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero vivir como ellos viven. Yo quiero una vida como la de ellos. Pablo dice que aun cuando este precioso evangelio ha sido rechazado por los judíos, este precioso evangelio ha sido aceptado por la iglesia y la iglesia ha sido transformada por ese evangelio al punto de generar celos, no solamente a un pueblo, sino a todo un mundo que no tiene a Cristo. Y eso solamente porque el pueblo de Israel ha sido excluido y nosotros, por gracia, hemos sido incluidos. Eso ha generado un cambio. Yo no sé si ese cambio lo ves tú. Yo no sé si tus amigos ven ese cambio en ti, pero eso debería ser. Entonces, esa es la primera idea que ustedes pueden observar en el texto. La segunda idea está allí, versículos 17 al 24. ¿Por qué nosotros deberíamos vivir de manera modesta, no tan presuntuosa, sino vivir bajo el temor de Dios? La segunda idea está allí, versículos 17 al 24. Y es porque nuestra inclusión permanece solamente si nuestra fe permanece. Ustedes miran versículos 17 al 24. El texto dice así, permítanme leerlo nuevamente. Ahora bien, en verdad que algunos de las ramas han sido desgajadas. Aquí está hablando Pablo de Israel como un olivo, donde ciertas ramas de Israel, pueblo judío incrédulo, ha sido cortado. Eso es lo que dice el versículo 17. Esa es la idea. Y que tú, siendo de olivo silvestre, nosotros los gentiles, han sido injertados entre otras ramas. Ahora, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez tú dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales,
tampoco los tendrá contigo. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí, solamente el verso 21. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo usa una metáfora, un olivo. Un olivo comúnmente es un árbol que intenta representar Israel. Él comenta de que hay un pueblo incrédulo, pueblo étnico, judío, que a causa de esa incredulidad ha sido cortado. Y que ramas silvestres que no son parte del olivo han sido injertados a este olivo. Esas ramas son ustedes y soy yo. No somos parte natural de ese olivo. Hemos sido injertados porque algunos han sido cortados. ¿Y por qué han sido cortados? Porque han escogido el camino de la incredulidad. Y los que han sido insertados han escogido el camino de la fe. Pero eso no nos hace a nosotros superiores que al pueblo de Israel. Eso solamente nos lleva a nosotros a ser humildes. ¿Por qué? Porque tú y yo no lo merecíamos. Tú y yo éramos silvestres. No éramos parte de esa rama natural, pero hemos sido insertados. Hemos sido pegados a ese olivo. Y Pablo dice, por esa razón, no te creas superior al pueblo judío, sino que sé temeroso. Y examínate a ti mismo. Examina la fe que hay en ti. Examina la forma en que tú vives. Porque no vaya a ser que, creyéndote pueblo de Dios, hijo de Dios, seas tú también cortado. La gran diferencia en este texto es que aquellos que permanecen en la fe pertenecen al pueblo de Dios. Aquellos que han desistido de creer han sido cortados porque nunca han sido parte del pueblo de Dios. Y eso es algo que debería generarnos temor, dice Pablo. Porque hay muchas personas sinceras que creen ser algo y no lo son. Creen ser hijos y no lo son. Se han autoengañado, han confundido su propia voz con la voz de Dios. Pablo dice, cuidado, cuidado, porque es la perseverancia lo que de alguna manera determinará el fruto. Y aquí, perdón por ser tan majadero, pero nuevamente, no es porque tú hayas nacido en un hogar cristiano que eso significa de que tú eres hijo. No es que tú hayas sido educado bajo la confesión de fe de Westminster, que es una confesión de nosotros, ¿no? Que tú vayas a ser un cristiano excelente. Tengo 3 hijos: Samuel, Cristóbal y Juan Mateo. Intento educarlos lo mejor que puedo, pero no depende de mí. Es obra de Dios. Ellos tendrán que aprender a velar y examinar su vida, así como también tú tienes que hacerlo. Si tú perseveras, según Pablo dice, entonces tú eres parte de este pueblo. Pero si tú dejas de perseverar, evalúate, porque puede ser que estés sinceramente engañado y aún hay tiempo para volver, para arrepentirse, para que Dios tenga misericordia de ti. Allí está este tercer punto. Pero hay un último, y con esto termino, hermanos. Versículo 25 al 32. ¿Por qué nosotros debemos, y por último, vivir de manera modesta, no presuntuosa, sino temer a Dios? Y es porque
si tú eres parte del pueblo de Dios, es porque simplemente la misericordia de Dios te ha alcanzado. Eso es lo que intenta explicar el versículo 25 al 32. Aquí Pablo revela un misterio. Él dice que este pueblo Israel que ha sido incrédulo, un día se salvará. Hay mucha discusión con respecto a eso. Yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí sabemos nosotros es que gran parte del pueblo de Dios, Israel étnico, creerá en Cristo como su Salvador. Por la obra del Evangelio. Muchos vendrán a Cristo. No todos, sí muchos. Porque Dios tiene promesas para este pueblo. Porque Dios les ha dado a ellos los patriarcas. Porque Dios llevará su redentor, como lo presenta aquí Isaías y Jeremías, y perdonará sus pecados. Pero todos, según el texto, principalmente el versículo último, el 32, han sido sometidos bajo desobediencia. Dice el versículo 32 del capítulo 11. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir eso? Esta idea de ser sujetos a la desobediencia es una idea que ya Pablo presentó en Romanos. Yo no sé si tú alguna vez lo has leído, Romanos, pero en los primeros 3 capítulos, Pablo dice de que tanto judíos como gentiles, todos por igual, son pecadores. No hay diferencia entre ellos, judíos y gentiles. Pero a partir del versículo 21 del capítulo 3, Pablo dice de que la única forma de salvarse, judíos o gentiles, es a través de la obra de Jesucristo. Esto es, dicho de otra forma, como todos estamos en un calabozo. Somos presos de nuestros pecados con un solo fin, de que la misericordia de Dios nos salve. Es su misericordia la que nos salva. No nuestras obras, no nuestra bondad, no nuestros valores, no nuestra educación, no nuestro estado social o económico, no lo bueno que somos. Su misericordia. Su misericordia es la que nos salva. Y Pablo en ese sentido dice que tantos judíos como gentiles están juntos en este calabozo a causa del pecado. Juntos somos esclavos, pero su misericordia salvará a aquellos que creen en Él. Por eso, tengo 3, digámoslo así, principios para ustedes. Hermanos míos, ustedes que me escuchan, y aquellos que tal vez no creen en Cristo como su Salvador, este también es un mensaje para ti. La única forma de que tú seas parte del pueblo de Dios es reconociendo tu necesidad. Debes reconocer tu necesidad de Cristo. Él es el único que puede salvarte. Yo no puedo salvarte. Este templo no puede salvarte. Este libro por sí solo no puede salvarte. Solo Cristo. Si tú no te humillas y no lo buscas y no crees en Él, por muy bueno que seas, no marcarás ninguna diferencia. Por eso, mi llamado es: busca a Jesús, cree en Él, confía en Él y Él te salvará. Solamente Él es quien puede salvarnos. Si tú no has creído en Él, ese es el camino. Pero si tú ya has creído en Él, yo tengo una advertencia para ti. Vela, no te duermas como el camarón. Vela, examínate. En la confianza está el peligro. No confíes en tus obras. No confíes en tu condición. Israel cometió ese error.
Él pensaba que por ser hijo de Abraham tenía el cielo ganado. Pablo dijo, error. Tú, igual que todo inconverso, necesitas de Jesús. No te confíes. Confía en Señor. Confía en Él y en su evangelio. Y por último, si tú eres un cristiano, así como yo te ruego que vivas según tu llamado. Tú tienes un llamado. Lucir las bendiciones de su gracia. Si las personas no están envidiando la forma en que tú estás viviendo, si las personas no quieren ser como tú, si ellos no se dan cuenta de su necesidad de Cristo a través de tu vida, algo está pasando. No te conformes. Tú deberías ser luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. No oscuridad junto a la oscuridad. Luz en la oscuridad. Deberías generar celos, deseos en otras personas de vivir vidas como las tuyas. Deberías producir un efecto tan grande que muchas otras personas desean tener tu familia, tu vida, tu fe. Si no estás pasando eso, examínate. Examinémonos, porque necesitamos cambiar. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros todos necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu gracia. Y es por esa razón que estamos aquí. Porque necesitamos de ti, Señor. Y necesitamos ser alimentados por tu palabra. Y no solamente escucharla, sino también sentirla, gustarla a través de la cena. Esa cena que nos fortalece y que nos da la fuerza para poder ser luz en la oscuridad. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia y ayúdanos a poder vivir vidas dignas de nuestro llamado. Vidas que puedan ser deseadas por otros. No porque somos diferentes, sino porque Cristo se revela a través de nosotros. Ten misericordia, Señor. Y otórganos, Señor, tu gracia para poder en esta hora descansar en ti, ser fortalecidos por ti y poder seguir brillando para tu gloria y para tu honra. Te suplicamos que tú estés en medio de nosotros, como lo has prometido, y que en esta hora podamos también disfrutar de esta mesa. Señor, bendícenos, bendícenos nos das. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.